Quiero dar la bienvenida a todos los presentes que nos acompañan hoy en esta charla virtual donde trataremos temas referidos a la sensibilización y prevención de la COVID-19. Quiero pedirles también a la población chalaca que está aquí con nosotros acompañándonos en este uso de material para que hagan extensivo, ¿no?, a sus familiares, vecinos, amigos y a todos ustedes que crean necesario que esta información que se les va a brindar sea de utilidad. Y quién no, en más en estos tiempos de pandemia, que queremos conocer más sobre la COVID, sobre sus variantes, sobre las enfermedades que acompañan a la COVID-19 y poderlas prevenir con tiempo para evitar daños severos. El gobierno regional del Callao, con la finalidad de generar espacios de sensibilización y reflexión sobre esta emergencia sanitaria que atraviesa el mundo entero a causa de este virus denominado COVID-19, el gobierno regional del Callao viene trabajando de manera articulada con el sector salud, haciendo esfuerzos y actividades y acciones para salvaguardar y prevenir la salud de toda la población chalaca frente a esta pandemia que atraviesa nuestro país. Es por ello que el gobierno regional del Callao lanza la actividad Acciones de sensibilización y prevención ante la COVID-19 en la provincia constitucional del Callao, Chalacos Saludables, con el objetivo de disminuir los riesgos de contagio de la COVID-19 a través de la difusión de materiales, de la sensibilización, de la prevención sobre las normas destinadas a mantener el control de factores de riesgo procedentes de agentes biológicos, asegurando de esta manera mantener nuestra salud y seguridad en el lugar de trabajo, en la casa, en los entornos sociales, etc. El gobierno regional del Callao les desea a todos los presentes que dicha información que se les brindará sea de utilidad para la preservación de la salud de cada uno de ustedes ante este fenómeno de pandemia que atravesamos todos, provocado por la COVID-19. Les cedo la palabra a la epidemióloga Amelia Mego para que nos explique y nos detalle sobre estas enfermedades y la forma de cómo prevenirlas antes de ocasionar daños que sean de lamentar. Con ustedes, la licenciada Amego. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos del Callao? Les saluda la licenciada Amelia Mego Jara, enfermera especialista en epidemiología y magíster en administración y gerencia en salud, con 20 años de experiencia trabajando para el Ministerio de Salud, sobre todo en especialidades en lo que es actividades preventivas en salud pública. El día de hoy vamos a realizar la capacitación en cuanto a lo que es bioseguridad y automedicación en tiempos de pandemia. Bien, ¿no? Bien, entonces es muy importante conocer las actividades preventivas en salud que podemos reflejar en cuanto a lo que es bioseguridad y factores claves para reducir el uso de antibióticos en cuanto a la automedicación. Conceptos de bioseguridad. Debemos saber que todos, la bioseguridad se define como un conjunto de normas y medidas preventivas destinadas a mantener el control de factores de riesgos procedentes de agentes biológicos, físicos, químicos, logrando la prevención de impactos nocivos, asegurando que el desarrollo o el producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad tanto en trabajadores de salud como en los pacientes, visitantes y el medio ambiente en general. La bioseguridad es la base de todos los programas de prevención de enfermedades y aún más importante en los escenarios de la reducción de antibióticos. No debemos automedicarnos en estos momentos que estamos viviendo en una emergencia sanitaria. ¿Qué son los antibióticos? Los medicamentos son medicamentos que combaten las infecciones bacterianas en personas y animales, funcionan matando las bacterias o dificultando su crecimiento y multiplicación. Entonces, debemos tener en claro que las bacterias son muy diferentes a los virus, ¿no? En sí, bacterias son diagnósticos médicos
precisos que se alcanza en cuanto a una infección ocasionado por un agente microbiano y el tratamiento es más adecuado. El antibiótico, tómalos en serio, los antibióticos únicamente son eficaces para combatir la infección bacteriana y por tanto por su dispersión es necesario una receta médica de un especialista, en este caso de un médico. Para ello debemos proteger la salud y usando antibióticos simplemente con una adecuada receta médica. ¿Qué son las bacterias? Ya dijimos, son microorganismos vivos muy pequeños, la mayoría de ellos son muy beneficiosas, pocas son muy dañinas y causan infección por sí mismo a través de una sustancia que produce llamada toxina que actúa como un veneno. También podemos ver y recordar que los antibióticos solo matan las bacterias y no los virus, hongos ni parásitos. Es por eso que en todo el mundo, más del 50% de todos los medicamentos se recetan, se dispensan y se venden de forma inadecuada y el 50% de los pacientes lo toman de forma incorrecta. La aplicación de altos estándares de bioseguridad pueden contribuir sustancialmente a la reducción de la resistencia a los antibióticos, reduciendo la necesidad de utilizar antimicrobianos. Recordar siempre que los antibióticos son muy peligrosos y nos automedicamos. Ahora, en tiempos de pandemia, es muy importante acudir a los especialistas en los hospitales o establecimientos de salud. Líneas estratégicas en bioseguridad comunes en salud. Los antibióticos son medicamentos capaces de inhibir o eliminar a microorganismos causantes de infección, llamados bacterias. Por ello, es muy importante tener áreas de periodicidad en nuestra estrategia de bioseguridad. Para ello es muy importante la comunicación, la vigilancia, el control, la prevención, la investigación y la formación. Son áreas prioritarias de un plan de tratamiento para cualquier paciente que acuda a un establecimiento de salud. Salud humana. Es muy importante, pero es mucho más importante la prevención en hábitos y costumbres, como es la promoción y la implementación de recomendaciones y programas de prevención en la infección relacionada con la asistencia sanitaria para evitar, en este caso, por ejemplo, es muy importante el lavado de manos, implementación de los programas de optimización de uso prudente de antibióticos en hospitales y atención primaria, red de laboratorios y apoyo al sistema. Es muy importante que un establecimiento cuente con un laboratorio para verificar si efectivamente por qué acude el paciente a un establecimiento de salud y tener el tratamiento adecuado. Mejorar el sistema de información sobre la resistencia antimicóticos. Recuerda, el uso inadecuado y abuso de los antibióticos provoca la resistencia bacteriana. Esto generalmente sucede cuando nos automedicamos o constantemente estamos tomando antibióticos cuando no lo necesitamos. Vamos a tener como consecuencia una resistencia bacteriana. ¿Y qué es la resistencia bacteriana? Es la capacidad que tienen las bacterias de soportar los efectos de los antibióticos destinados a eliminarlos o controlarlos. Y la infección, como consecuencia, la infección bacteriana es aquella infección causada por microorganismos que tienen una sola célula y que viven en todo tipo del medio ambiente. Lo podemos encontrar en todo momento. La resistencia a los antibióticos es el riesgo más grave y urgente que requiere una mayor atención y coherencia a nivel internacional,
nacional y regional. En este caso, la región del Callao, por lo que a la Asamblea General de las Naciones Unidas se compromete a adoptar una estrategia contra la resistencia a los antibióticos a nivel mundial. ¿Por qué las bacterias se desarrollan y adquieren resistencia? Podríamos ver algunas consecuencias. Porque usamos antibióticos para tratar infecciones no bacterianas. Es una consecuencia, por ejemplo, por una gripe, un resfrío, un dolor de garganta. No es necesario utilizar antibióticos, ya que estas enfermedades son netamente virales. ¿Por qué usamos dosis inadecuadas? Porque no tomamos los medicamentos en los horarios establecidos. Estamos establecidos y porque supuestamente el tratamiento antes del tiempo inadecuado por el médico se suspende. Quiere decir que si le da el tratamiento para una semana, ellos se sienten bien el paciente y empieza a dejar el tratamiento. Es una consecuencia para tener la resistencia bacteriana. En cualquiera de estas situaciones equivocadas, las bacterias graban las características de los antibióticos y cuando llegue el momento que estos pacientes necesiten ya, no hará efecto, originándose una resistencia bacteriana y teniendo que utilizar un medicamento mucho más potente. Y consecuencias durante el tiempo que las personas estén enfermas con estas bacterias resistentes, contagian a otras personas y la diseminan en la población. El médico opta por antibióticos nuevos y caros para combatir la infección y se prolonga el tratamiento de las enfermedades más de lo debido. Esas son consecuencias porque simplemente no cumplimos con un horario y con el tiempo debido en el tratamiento indicado por el especialista, en este caso por el médico. A ver, vamos a ver acá las bacterias, podemos apreciar el uso de antibióticos, bacterias resistentes y propagación de la resistencia de antibióticos. Podemos saber acá cómo se multiplica rápidamente las bacterias si hacemos un uso inadecuado. Y se dice que muere una mujer en Estados Unidos por una bacteria resistente a los antibióticos. Miles de personas mueren simplemente porque no están tomando en cuenta el uso adecuado y simplemente nos estamos automedicando, y más aún ahora en tiempos de pandemia. Es muy recomendable que el paciente apenas siente la sintomatología debe acudir a un establecimiento de salud para ser evaluado por un especialista, en este caso los médicos que están viendo exclusivamente casos de COVID, y no automedicarse porque cuando se complican llegan al hospital complicados y es mucho más difícil su recuperación y fácilmente se complican y llegan hasta la muerte. En el 2050 la resistencia a antibióticos matará a más personas que el cáncer. En el mundo, sin trasplantes ni cirugías. Y antibióticos en animales. ¿Qué quiere decir? Que tanto los animales son inyectados con antibióticos que realmente pues a nosotros directamente, a las personas, nos están afectando cada día más, y donde ya nosotros pues vamos a tener que hacer resistencia, tal es así que menciona que en el 2050 la resistencia a antibióticos matará en vez de curar. Son consecuencias a largo plazo. Recuerda, usemos los antibióticos de forma adecuada. Combatiremos la resistencia bacteriana siempre y cuando nosotros no podemos ir a una farmacia a comprar un antibiótico, que realmente lo vemos de la manera diaria, que todavía siguen en las farmacias
vendiendo antibióticos sin receta, que está totalmente prohibido por el Ministerio de Salud. Y es lo que tenemos que hacer, más aún si son pacientes que rápidamente son alérgicos a los antibióticos y pueden complicarse y llegar a la muerte. Todos podemos adoptar medidas para reducir el impacto de la resistencia y limitar su propagación. En tiempos de pandemia estamos de alguna manera muy sensibles a adquirir más enfermedades, se suman las enfermedades oportunistas y si no lo sabemos dirigir, no sabemos acudir a un establecimiento de salud, vamos a tener consecuencias, en este caso, como la resistencia. Para ello es muy importante ahora evitar las enfermedades fácilmente, los virus, bacterias. Se puede evitar. Lavarse las manos con frecuencia es la primera medida preventiva porque se dice que el 80% de las enfermedades se previenen con un adecuado lavado de manos. Buena higiene de los alimentos. Es muy importante saber que los alimentos del mercado llegan a casa muchas veces con alta contaminación, en la cual tenemos que realizar los procedimientos de lavado y desinfección para poderlos consumir, en este caso los productos directamente que se consumen, como la lechuga, las frutas. Entonces debemos tomar en cuenta bastante en estos momentos de pandemia que vivimos, porque estamos sumando más riesgos en la salud de cada persona. Evitar contacto directo con personas enfermas, asegurando siempre el distanciamiento, que es bien recomendable en estos momentos, el calendario de vacunas, en lo que es los niños y las personas más vulnerables, ¿no? Manos, instrumentos y entornos limpios. Pacientes que si sospechan de alguna enfermedad, mantenerse a distancia de las más personas porque pueden ser bacterianas o virales en este caso, ¿no? Este caso del COVID, estamos siempre nosotros realizando las recomendaciones, que se use el distanciamiento social entre las personas, así vivamos en la misma casa, usar el lavado de manos, usar la mascarilla y simplemente no acudir a concentraciones de reuniones en mayor concentración porque el riesgo es mayor, ¿no? Dispersión de antibióticos solo puede ser necesario la posología como hemos recomendado por el médico con una receta correcta. Los antibióticos en animales solo para el tratamiento de infecciones y bajo suspensión de bacterianas, la vacunación, buenas prácticas en etapa de producción y procedimientos alimenticios de origen animal y vegetal. Mejora la higiene de bioseguridad y el manejo de animales en este caso. Los factores que aceleran el proceso de resistencia, el uso incorrecto de antibióticos, repetimos, y las deficiencias en materia de prevención y control en cuanto a lo que es infecciones. ¿Qué es lo que debemos hacer y qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Toma antibióticos solo cuando lo receta el médico. No olvides que no son eficaces contra resfriados ni gripe, ¿no? Selección aquí, dosis y pauta, la duración, que es muy importante, que estamos repitiendo. Riesgos de automedicarse. Su médico determinará si requiere antibiótico. En gripes y resfríos no tome antibióticos. Es un virus que puede pasar fácilmente en una semana a 7 días, siempre y cuando no se complique, porque simplemente no nos podemos automedicar. En infecciones leves, el antibiótico puede ser innecesario y tomar antibióticos puede provocar reacciones adversas, como diarrea, náuseas, erupción cutánea, etc. Los pacientes deben recibir los medicamentos apropiados para sus necesidades clínicas en dosis individual requerida por un periodo de tiempo adecuado.
en la comunidad. Uso racional de medicamentos. Mejora la calidad de la asistencia sanitaria y logra una terapia eficaz. Constituye a que los medicamentos solo se utilicen cuando sean necesarios. Bien. Sirven los medicamentos y cómo deben ser utilizados. Si los síntomas resisten, consultar con su médico. La duración individual de los síntomas para las enfermedades fácilmente podemos indicar, por ejemplo, es una infección de oído, no dura más de 4 días, dolor de garganta, hasta una semana, es normal en un resfrío común, una semana y media, en la cual se debe tomar líquidos calientitos, o sea, no automedicarse, que es una gripe común, que es como provocado por un virus que dura hasta 2 semanas, secreción, congestión nasal, hasta una semana y media, infección sinusal, 2 semanas y media, o sea, es normal el ciclo viral de la enfermedad. Tos que a menudo después aparece en resfriado hasta 3 semanas y no podemos asustarnos a no ser que aparezcan signos de alarma como fiebres elevadas, vómitos, adjuntado a lo que es el resfrío. Los analgésicos alivian el malestar, dolor y fiebre. Los antiinflamatorios son pastillas, aerosoles para la garganta que permiten comer mejor, consumir los alimentos menos fastidiosos, porque siempre cuando se nos irrita la garganta, al consumir alimentos, ya van a tomar en cuenta que esto va a pasar en unas semanas. Antihistamínicos alivian el estornudo, picazón, obstrucción nasal. Los expectorantes orales ayudan a expulsar secreciones, aerosoles y descongestivos nasales ayudan a respirar mejor. Y lo único que tenemos que hacer es beber líquidos y reposo. Ayuda a mejorar cualquier enfermedad que sea provocado por un virus. Aquí podemos recalcar que de alguna manera nosotros, tanto en la comunidad del Callao, que generalmente existe clima variado, estamos cerca a lo que es el mar, entonces la brisa del mar también nos provoca muchas veces cambios de climas, resfriados comunes, que fácilmente, como le repito, va a pasar en tiempo prudencial, como repetimos, hasta desde 4 días hasta 3 semanas, pero siempre y cuando acá nosotros tenemos que tomar en cuenta los signos de alarma. Cualquier enfermedad no podemos confiar, ¿no? Bueno, es un resfrío común, pero que se convierte rápidamente, si inicia como una enfermedad viral, puede terminar como una enfermedad bacteriana, se complica fácilmente si realmente también nos descuidamos. Entonces, estos son signos que tenemos que tomar en cuenta, signos de alarma. Si esto se complica, como repito, con fiebres altas, acudir al establecimiento de salud, donde fácilmente puede ser controlado tanto por el pediatra o por el médico en general. Acá nosotros queremos recalcar que las medidas preventivas, las enfermedades se pueden prevenir de alguna manera como lavado de manos. Es muy importante consumir los alimentos ricos en caloría, en vitamina C y evitar consumir bebidas de repente que nos va a ocasionar consecuencias, por ejemplo, gaseosas, que nos va a dar el azúcar concentrado, donde como consecuencia vamos a tener pues una diabetes posiblemente en el tiempo. Es por eso que a los niños nosotros no podemos invitarles gaseosa en vez de líquidos.
líquidos de frutas, agua, bastante agua debemos consumir 2 litros mínimos al día, alimentos ricos en caloría, alimentos sanos, que generalmente nos va a servir para que nuestra inmunidad permanezca normal, elevada y evitemos. Hay muchas enfermedades que nos van a ocasionar, por este caso, por ejemplo, el COVID, pero va a depender, la gravedad va a depender mucho de la inmunidad de la persona. La persona, si está bien alimentada, está bien en sus valores nutritivos, desde los niños hasta los adultos, las enfermedades van a ser leves. Es por eso que siempre nosotros tenemos que tener hábitos y costumbres de alimentarnos. No consumir comidas chatarras. Desde las mamás, los niños, desde que son pequeñitos, hay que enseñarles a consumir alimentos y no darles estos refrigerios que mandamos a los colegios, estamos mandando loncheras que no son nutritivas. Desde allí empieza la salud, la protección de la salud en las personas, en los niños, en los adultos. Evitemos, hemos hablado lo que es la bioseguridad, que es lo que tenemos que tener en cuenta en nuestra persona, y también la automedicación que como consecuencia vemos en los hospitales. La automedicación viene ya con alergias, viene con intoxicación por alimentos, porque simplemente aquí nos estamos automedicando, y eso es lo que nosotros no debemos hacer. Consumir los alimentos sanos, pero también ver en la vivienda cómo estamos siendo adecuado nuestra higiene, el agua, cómo debemos consumirlo, no directamente del caño, sino hervir el agua para asegurar que no nos dé pues una enfermedad parasitaria, y simplemente tomar agua que no está hervida, que nos va a dar un resfrío. Nos va a irritar rápidamente la garganta y como consecuencia los virus oportunistas. Es muy importante conocer también lo que es la parte del medio ambiente, que también influye en la salud de las personas. Si nosotros estamos cerca a un lugar donde hay pues contaminación de aire, contaminación de humo, contaminación de polvo, va a ir como consecuencia también en el momento de que nosotros estamos presentes, al inhalar nos vamos a ver afectados a nuestra salud. Por eso es muy importante, nosotros tenemos que pensar que en el medio ambiente depende mucho también nuestra salud. Nuestra bioseguridad va a depender mucho de nosotros mismos. Como dijimos al inicio, la bioseguridad son medidas preventivas que va a ayudar. Bio, ¿qué significa? Que debo cuidar mi salud. Yo debo prevenir a las enfermedades. El 80%, repito, de las enfermedades se previenen. Simplemente de nosotros mismos depende. Depende de nosotros, de nuestro entorno, de la sociedad y los factores, ¿no? Son factores ambientales que puede perjudicar la salud. Factores sociales en la cual debemos tomar en cuenta que nuestro entorno debemos tener nuestra vivienda saludable, y todo va a conllevar a lo que es la bioseguridad tanto de las personas como el medio ambiente, repito. Es importante también recalcar que nosotros debemos estar presentes en todo momento, en este caso, en el problema de pandemia, de ser solidarios y vernos unos a otros, controlarnos. En todo el momento, nuestra sociedad debemos protegernos en todos, el entorno, en la familia, en la comunidad y en el medio ambiente. Todo depende de nosotros mismos. Nosotros tenemos que protegernos, y en este caso, en la comunidad del Callao, la población del Callao debe formar brigadas de preventivas, y en la cual es
parte importante el gobierno local, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación y la comunidad. Son actividades integrales que se realizan tanto en el entorno, en la localidad, en donde estemos viviendo. Las atenciones van a ser, las afecciones van a ir en torno a la atención que nosotros le podemos dar, a la importancia que nosotros podemos dirigir nuestra comunidad. Mejorar la calidad de vida. Es muy importante saber que acá hay tres pilares de la bioseguridad, que es la universalidad, que quiere decir que todas las personas siempre vamos a carecer de algo, de alguna enfermedad, en la cual no lo sabemos. Simplemente cuando vamos a hacernos un chequeo completo en el hospital, nos damos cuenta de qué es lo que tenemos, que estamos haciendo mal. De repente estamos tomando muchas cosas dulces o estamos comiendo muchas cosas con grasa o alto en sal, en la cual debemos tomar siempre las medidas preventivas. La universalidad es muy importante. Luego, lo que tenemos que hacer también, las medidas preventivas, en este caso de COVID, tomar lo que es la indumentaria de protección. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? En el hospital van a tener su indumentaria de protección, como son la ropa adecuada, pero nosotros en casa, ¿qué tenemos que hacer? Cuando salimos al mercado, salir con nuestra ropa y llegar a casa y cambiarnos de ropa, porque los virus pueden adherirse en la ropa y llegar a casa y llevar el virus. Y la mascarilla, que es muy importante, el lavado de manos. Eso es la parte que tenemos que hacer. Y la parte importante también es lo que es la eliminación de los residuos sólidos, en este caso la basura, residuos comunes, que es responsabilidad de la municipalidad el recojo permanente para que no haya cúmulos en lugares, en las avenidas, en los lugares que va a generar presencia de contaminación y como consecuencia va a afectar nuestra salud, ¿no? Es importante también allí que si hay cúmulos de residuos sólidos, ¿qué va a hacer? Va a generar presencia de vectores, presencia de roedores, presencia de moscas, mal olor y contaminación al medio ambiente y como consecuencia a nosotros, porque nosotros vamos a respirar esa contaminación y como consecuencia pues vamos a tener enfermedades virales o enfermedades bacterianas. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer como sociedad? Nosotros tenemos que prevenir y coordinar con las entidades responsables para que esto tenga un programa de recojo y tengamos calles limpias, lugares saludables y evitamos tener enfermedades prevenibles. Igual en las compras del mercado, las lechugas, las verduras, ¿cómo debemos desinfectar? Debemos realizar la desinfección con agua y lejía. En este caso, para lo que es la lechuga, por ejemplo, debemos hacer en 1 litro 2 gotitas de lejía y dejar reposar en 1 litro de agua, dejar reposar por 10 minutos la lechuga y luego de enjuagarlo y recién podemos consumirlo. Lo que no se hace eso cuando consumimos en los restaurantes o en las comidas, venta de comidas rápidas, ¿no? Es muy importante entonces recomendar, porque si no cumplimos con el factor de desinfección, ¿qué vamos a tener como consecuencia? Un tipo de parasitosis en nuestro organismo y como consecuencia podemos tener enfermedades quísticas, ¿no? Que desconocemos y que simplemente se adquiere por el consumir alimentos
alimentos crudos que no sean desinfectados. Igual sucede con las verduras, las frutas que se consumen directamente. Tenemos que hacer el procedimiento de desinfección, lavado y desinfección con agua y lejía, con gotas, con una desinfección adecuada para que evitemos la contaminación, consumir alimentos contaminados. Tenemos que ver también de alguna manera, prevenir, en este caso, si ya sospecha de una enfermedad que por consumo de alimentos puede tener pues constantemente diarreas, fiebre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tendremos que acudir al establecimiento de salud para lo que es un análisis rápido. Y de acuerdo a eso, tomar un medicamento adecuado, en este caso, ¿no? Por consumo de alimentos, en este caso verduras. También, ¿qué es lo que vemos más frecuente en los niños? Enfermedades parasitarias. Las enfermedades parasitarias, ¿por qué? Porque simplemente tienen contacto con las mascotas y las mascotas no son desparasitadas. Sabemos que los perritos, los gatitos, si no son desparasitados, rápidamente que le transmiten los parásitos a los niños especialmente, y simplemente desconocemos y este niño llega pues al consultorio o al establecimiento de salud recontraparasitado. Entonces es muy importante tener en cuenta que también el contacto, el consumo de alimentos y el contacto con animales es potencialmente peligroso para la salud y la bioseguridad. Estamos en tiempos muy sensibles, en tiempos donde todo es importante, todas las prevenciones son muy importantes para tomar en cuenta. Aquí la recomendación es que toda la población del Callao tome en cuenta las medidas preventivas. De allí vamos a tener una calidad de vida saludable en cuanto a lo que es la salud de uno mismo, la prevención de la familia, la prevención del entorno, de la comunidad. Y luego, por ejemplo, en factores ambientales no podemos hacer mucho, pero en factores sociales sí. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer simplemente es adoptar medidas preventivas. Medidas preventivas en cuanto a lo que es saber reconocer cuándo tenemos una enfermedad viral y cuándo tenemos una enfermedad bacteriana. Por ejemplo, en una enfermedad viral, nosotros fácilmente podemos tener una fiebre muy limitada, por ejemplo, de 37,5, que generalmente nos va a pasar en una semana, en 2 o 3 días, y no necesitamos el antibiótico. Pero si ya se complica con una bacteriana, allí sí tenemos fiebre alta y es un signo de alarma para acudir. Y esto puede como consecuencia simplemente por consumo de alimentos inadecuados, bebidas muy heladas, ¿no? Eso es muy importante, conocer la salud de una persona. Repito, los hábitos y costumbres, debemos tomar en cuenta siempre lo que es el lavado de manos. El lavado de manos, ¿cómo yo debo hacer mi lavado de manos? No voy a hacerlo en un depósito que está en el agua depositada, sino el lavado adecuado de las manos es en agua circulante, con jabón espumeante, donde ahí yo voy a asegurar que esta carga bacteriana de las manos se va a eliminar en el arrastre del agua que voy a utilizar. Es muy importante saber que la mamá, cuando va a dar de comer al niño, lavarse las manos adecuadamente. En todo momento, el lavado de manos es muy importante, cumplir con los pasos, la frotación de los dedos entre sí, entrelazados con el jabón
voy a asegurar el arrastre de la carga bacteriana que tengo en las manos. El enjuague también con agua circulante y simplemente voy a asegurar que mis manos estén limpias. Aquí también podemos ver que usamos de repente un jabón que no es recomendable. Tenemos que asegurarnos, comprar jabones recomendables y que nos asegure que tenga un registro sanitario, que tenga una fecha de vencimiento, por ejemplo, que sea de 1 año, de 6 meses y que no esté vencido, ¿no? Eso también es muy importante. Los productos, todos los productos que nosotros consumamos o utilicemos, tenemos que ver la fecha de producción, la fecha de vencimiento. Es muy importante. Muchas veces nos damos cuenta que estamos consumiendo de repente un producto o estamos utilizando un insumo que ya está vencido, ¿no? Porque simplemente pues a veces no nos damos cuenta y la gente sigue vendiéndonos eso. Es por eso de ahí las consecuencias que podemos tener en lo que es en la salud humana, consecuencias del deterioro de la salud, ¿no? Siempre es importante la promoción de la salud, implementación y las recomendaciones en todo momento. Debemos multiplicar las charlas que podemos recibir. Debemos hacerlo como un efecto multiplicador, tanto en todas las reuniones que tengamos. Hablemos lo que es la prevención en salud. Tenemos que ver prevenir los riesgos que a que estamos expuestos. Sabemos que en estos tiempos estamos viviendo momentos muy difíciles, pero que van sumando enfermedades y complicaciones, enfermedades oportunistas, que es por eso es muy importante tomar en cuenta. Ahora, no podemos satanizar, ¿no? Que no puedo consumir esto o lo otro, sí. Tenemos que consumir los alimentos adecuados, pero bien lavados, conservarlos en la vivienda, bien refrigerados, bien tapados para no tener complicaciones de infecciones de repente, ¿no? Por vectores. También debemos tener un programa de desinfección, en este caso, el apoyo del gobierno local para la desinfección de las viviendas, desinfección de las calles, donde allí se genere puntos de riesgo. Y eso yo tengo conocimiento que generalmente los gobiernos locales lo están haciendo un programa de desinfección que nos va a ayudar a sumar y mejorar la calidad de vida de la población. También es muy importante conocer que las enfermedades simplemente van a existir, pero que de alguna manera tenemos que tomar en cuenta que va a depender mucho de nosotros. Las estrategias que podemos tomar, en tanto las medidas preventivas son dadas a nivel nacional, a nivel internacional, y simplemente nosotros tenemos que cumplirlas. Tenemos que ver, perfecto, tenemos que nosotros de alguna manera saber conducirnos, saber prevenir y también controlarnos unos a otros. Si nosotros estamos expuestos a un riesgo de contaminación, ya sea por consumo de alimentos, ya sea por el medio ambiente, tenemos que buscar las soluciones, buscar para que no solamente envíen a una persona, sino para todo el entorno, para toda la comunidad. Y eso es muy importante porque de eso va a reflejar el porcentaje de enfermedades que pueden presentarse en una localidad. Aquí nosotros debemos recordemos siempre que los virus y las bacterias están presentes en el medio ambiente, van a existir siempre, pero nosotros ¿qué tenemos que hacer? Saber cómo debemos prevenir, cómo debemos tomar en cuenta, cómo debemos asimilar, y de esto va a depender nuestra salud, de la familia,
del entorno, de la comunidad. Recordemos una vez más que la bioseguridad va a depender de nosotros. Está en nuestras manos, señores. Estamos nosotros realizando como Ministerio de Salud actividades preventivas, pero muchas veces depende más de la comunidad. Nosotros hacemos la parte de competencia en salud, pero la comunidad es la parte muy importante que refleje el autoritarismo en la zona donde nosotros vivamos, donde va a depender mucho de los hábitos y costumbres que adoptemos en todo nuestro entorno. De los alimentos que consumamos va a depender mucho nuestra salud, del lavado de manos que nosotros cumplamos en todo momento y la alimentación, sobre todo desde niño, desde los 6 meses que empieza a consumir alimentos, tenemos que dar, porque las personas somos como una planta, que la seguimos, va a depender mucho cómo abonamos, cómo lo regamos, y eso va a depender, o es como una pared. Si está bien construida, las personas van a estar bien fortalecidas, la salud va a ser mucho más resistente a bacterias, a virus, en este caso al COVID, ¿no? Recordemos, la bioseguridad está en nuestras manos, señores. El COVID también depende de nosotros. Nosotros concentremos en que nosotros mismos tenemos la dirección de nuestras vidas, tenemos la dirección de nuestra salud. Tenemos que explorar esa parte, la parte importante, la parte humanitaria, la parte donde nosotros tenemos que controlarnos, apoyarnos, dirigirnos, y tendremos salud para todos en todo momento. Venceremos el COVID, señores. Venceremos porque simplemente con hábitos y costumbres y con mucha voluntad como parte de la humanidad. Estamos siempre expuestos a riesgos ambientales, a riesgos sociales, a factores de riesgos que no podemos nosotros como humanidad controlar, pero sí en la bioseguridad, en lo que nosotros depende, nosotros tenemos que vencer a las enfermedades, apoyarnos y ser fortalecidos con todo lo que nosotros tenemos la capacidad de la bioseguridad en cuanto depende en nuestro entorno, en nosotros y en toda la comunidad. Nosotros, las recomendaciones es que la salud está en nuestras manos. La salud depende de nosotros mismos y de toda la población chalaca. Recuerden que nosotros estamos en los establecimientos de salud llanos a fortalecer, a apoyar, a brindar toda la atención que la población necesite y tener todo el avance en cuanto a lo que es la prevención. Cuando nosotros deseamos el apoyo necesario, acudamos a las personas especialistas, en este caso ambientales, para que puedan apoyar en la comunidad y tengamos una salud en todo el entorno de la familia chalaca. Muchas gracias por su atención y muchas bendiciones para todos la población del Callao. Gobierno Regional del Callao, trabajando con honestidad y transparencia.